Les saluda desde Ecuador Jimmy Gualán Oviedo y conjuntamente con mi equipo investigador, el ingeniero Patricio Mena y la doctora Rufina Mejía Paredes, docentes de la Universidad Católica Cuenca, queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a los organizadores de este evento por permitirnos compartir con toda la comunidad universitaria internacional, los hallazgos de nuestra investigación en nuestro país, Ecuador. Permitamos mostrarles el trabajo desarrollado por nuestro equipo de investigación y que tiene que ver con el análisis de la disparidad salarial en el Ecuador, un enfoque en género, educación y experiencia laboral. Como lo mencioné hace un momento, esto es un trabajo desarrollado por el doctor Jimmy Gualán Oviedo, quien les habla, por el ingeniero Patricio Mena Vallejo y por la doctora Rufina Mejía Paredes, docentes de la Universidad Católica de Cuenca en Ecuador. Cuando hablamos de la disparidad salarial de género, pues mencionamos que esto es una brecha que persiste en la mayoría de las economías globales y que sin lugar a dudas esto refleja las diferencias en los ingresos promedios entre hombres y mujeres por trabajos de igual valor. Este fenómeno tiene como raíces algunos aspectos, algunos factores entre los que podemos mencionar la adicción, la segregación ocupacional y sobre todo diríamos la subvaloración del trabajo realizado por las mujeres. Para abordar esta problemática, los diferentes países han implementado políticas y medidas específicas que pues han dado algunos resultados positivos en algunos, en otros casos, ¿no? Pero que estas políticas, estas modificaciones han sido pues leyes de transparencia salarial, la promoción de igualdad en la contratación y promociones y la obligatoriedad en algunos casos de auditorías de género y en las grandes empresas. Nuestro estudio pone énfasis especial en el análisis de los salarios. Buscamos principalmente identificar y comentar las diferencias estadísticas que podrían existir debido al género, pero no solo al género, sino que además intentaremos analizar cómo el nivel de educación y los años de experiencia laboral pueden influir en esta disparidad salarial. Nosotros entendemos y comprendemos que al tomar en cuenta estos aspectos, podemos tener una idea más precisa de las dinámicas laborales de nuestro país, de Ecuador, y cómo la educación y la experiencia pueden jugar un papel determinante en la determinación de los salarios. Para realizar este análisis, pues hemos recurrido a los datos que nos proporciona la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 2022 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEG en Ecuador. La base de datos cuenta con 145.232 observaciones, lo que nos proporciona, sin lugar a dudas, elementos y datos valiosos, significativos, que nos van a permitir realizar un análisis exhaustivo de lo que está pasando referente al tema que estamos. Sin embargo, también es necesario mencionar que como cualquier análisis estadístico, las conclusiones a las cuales lleguemos están sujetas a las limitaciones o supuestos inherentes a los datos. En primer término, vamos a analizar la disparidad de salarios según niveles de educación y género. Tenemos el gráfico correspondiente. Hemos utilizado un diagrama de caja que nos va a permitir hacer una lectura precisa acerca de lo que está pasando respecto a estos temas que estamos hablando. Nosotros nos damos cuenta, el análisis pues de la gráfica 1, se examina la distribución de los salarios en relación con el género, revelando pues diferencias muy significativas. En general podemos mencionar que en este aspecto lo que tiene que ver a las personas con un nivel de educación más alto tienden a ganar más dinero. Sin embargo, esta diferencia no es muy notoria
hasta que se da el salto de bachillerato a nivel universitario, donde el promedio prácticamente pasa de 355 a 878. Esto se salta una brecha considerable. Por otro lado, también es relevante destacar que los valores máximos en los salarios no superan los $2,000 hasta el nivel de educación. Esto sugiere que existe un límite salarial para las personas con estos niveles de educación. Este hallazgo principalmente señala que a pesar de la mejora en los ingresos con la educación, existe una disparidad considerable en los salarios y esto se vuelve más evidente al alcanzar el nivel universitario. Además, se puede mencionar, podemos hacer una lectura que la existencia de un límite salarial hasta el nivel de educación tecnológica indica que hay ciertos obstáculos que pueden limitar el potencial de ingresos de los individuos, que a pesar de sus esfuerzos por adquirir una educación superior. Por lo tanto, es vital entender estas dinámicas para formular políticas efectivas de equidad salarial y promoción de la educación. Este análisis además subraya la importancia de la educación como factor clave en la determinación de los salarios, pero también destaca la necesidad de abordar las disparidades y limitaciones existentes en el sistema educativo y en el mercado laboral. En el caso de la diferenciación de género, se observa en todos los niveles de educación, los hombres tienen un salario promedio más alto. Esto se evidencia también en los gráficos de caja de bigotes, donde donde el tercer cuartil en todos los niveles de educación es más alto para los hombres, para las mujeres, así como los valores extremos superiores. Si seguimos analizando el gráfico, nos damos cuenta principalmente que existe una mayor igualdad a nivel universitario. En este nivel, la mediana de los salarios de las mujeres y hombres es de $633 y $655 respectivamente. A pesar de la proximidad de estas medianas, la diferencia en los salarios promedio es más notable, $739 a $878 para mujeres y hombres respectivamente, por supuesto. Esto podría sugerir la presencia de más valores atípicos altos en los hombres que en las mujeres. Además, la cantidad de hombres y mujeres a nivel universitario es bastante igualada, con 16,745 mujeres y 15,850 hombres. Sin embargo, podemos mencionar que lo más destacado es la disparidad a nivel de posgrado. En este nivel, los hombres ganan en promedio un 24,77% más que las mujeres y el cuartil superior de los hombres es un 40% más alto que de las mujeres. Esto sugiere que a pesar de haber alcanzado un nivel académico tan alto, las mujeres aún enfrentan desigualdades salariales significativas. Por lo tanto, estos hallazgos del equipo de investigación subrayan la necesidad imperiosa de políticas más efectivas para abordar la brecha salarial de género, particularmente en los niveles más altos de la educación. A continuación, vamos a analizar la brecha salarial, mediante estos métodos estadísticos, la brecha salarial entre géneros en diferentes modalidades de empleo. Para esto tenemos la gráfica 2, igualmente un diagrama de caja, en donde podemos mostrar que teniendo todas las modalidades de empleo exploradas, desde trabajos por jornal y horas, pasando por contratos temporales y permanentes, hasta nombramientos, se identifica una brecha salarial entre hombres y mujeres. Esta disparidad salarial apunta a una inequidad de género persistente en el mercado laboral ecuatoriano, sin importar el tipo de empleo. Entre todas las modalidades, nosotros analizamos el gráfico, podemos determinar que entre todas las modalidades de empleo, los puestos de nombramiento que en nuestro país se llaman los puestos definitivos, reportan los salarios promedio más altos para ambos géneros. Sin embargo, aún estos roles privilegiados, porque hablamos de privilegiados porque aquel que tiene pues un nombramiento significa que tiene un trabajo para toda la vida, los hombres ganan en promedio 119 más que las mujeres, destacando, evidenciando, por supuesto, una brecha salarial que persiste incluso en los niveles más altos de empleo. La brecha general de género es particularmente pronunciada en los trabajos de contrato permanente. En esta modalidad de empleo, los hombres ganan en promedio 742, mientras que las mujeres ganan 650. Esta diferencia de $89, subraya,
las desigualdades salariales que prevalecen incluso en contratos de largo plazo, donde uno podría decir o suponer o esperar encontrar una mayor equidad. Además, este gráfico nos muestra de que en cuanto a la distribución de los salarios, la brecha se acentúa aún más. En todas las modalidades de empleo, los hombres exhiben una mayor variabilidad en los salarios que las mujeres. Finalmente, al momento que nosotros analizamos la distribución del empleo por género, se observa que en todas las categorías hay más hombres empleados que mujeres. A pesar de que este dato no se relaciona directamente con los salarios, refleja otra faceta de la inequidad de género en el mercado laboral, la participación laboral. En efecto, las mujeres se enfrentan en este aspecto barreras adicionales para su ingreso y permanencia en el mercado laboral. Estos hallazgos de esta investigación resultan de vital importancia para continuar trabajando en políticas públicas y prácticas empresariales orientadas a la equidad de género. Las brechas salariales y la equidad de género resultan aspectos fundamentales a tener. Por último, vamos a analizar la relación que existe entre salarios, años de trabajo y niveles de educación. Es el tercer gráfico que nosotros tenemos y que nos puede mostrar para hacer un análisis respecto a qué es lo que está pasando en el Ecuador respecto a estas variables. En este caso, nosotros observamos la presencia, como decíamos, de dos variables continuas y una categórica. Específicamente se puede visualizar cómo están distribuidos los puntos según el salario y los años de trabajo. En la parte, nosotros nos fijamos en la parte inferior, ¿no? En la parte inferior de la gráfica, en la parte inferior donde se encuentran los salarios más bajos, se destaca la predominancia de los niveles de educación más bajos, básica, secundaria y bachillerato. Este patrón sugiere que aunque estas personas cuentan con muchos años de experiencia, es poco probable que obtengan salarios altos si no poseen un nivel académico de universidad o posgrado. Además, es muy interesante observar la presencia de salarios altos asociados con pocos años de experiencia laboral. Estos casos pues suelen corresponder a individuos que con alto grado académico, académico. En este gráfico, además, se resalta el papel crucial que desempeña la educación en la influencia del salario, independientemente de los años de experiencia de la persona. Es decir, el nivel de educación desempeña un papel determinante en esta brecha. Entre las principales conclusiones podemos entrever las que ya hemos expuesto, pues existe una disparidad salarial por nivel de educación, la brecha salarial de género todavía subsiste, hay una brecha salarial en diferentes modalidades de empleo, o sea, hay una relación entre lo que tiene que ver con los salarios, años de trabajo y educación. ¿Y qué recomendamos? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? ¿Qué tienen que hacer los diferentes países que quieren enfrentar y que quieren disminuir esta brecha? Pues primero implementar políticas de transparencia salarial, fomentar educación y capacitación continua, incentivar la participación femenina en sectores de alta remuneración, promover la flexibilidad laboral y la equidad de responsabilidades familiares, crear programas de sensibilización y capacitación de género, fortalecer la inspección y vigilancia laboral en empresas y promover la investigación y monitoreo continuo de las actividades laborales. Pues queremos, a nombre del grupo de investigación de la Universidad Católica de Cuenca, el doctor Jimmy Guarán, quien nos habla, la doctora Rufina Mejía y el Iván Mena, expresar nuestro sincero agradecimiento por permitirnos compartir con ustedes el producto de nuestra investigación que esperamos que pueda contribuir en algo a disminuir estas brechas que todavía subsisten en la sociedad. Muchas gracias a todos y será para una próxima oportunidad.